Bueno, he elaborado este video para ayudarles a los grupos que todavía no han realizado la mentoría financiera o a los que por alguna otra circunstancia no pudieron realizar la actividad correctamente. Entonces he diseñado una edición al archivo donde vamos a poder desglosar cada uno de los conceptos que nos pide las demás hojas. Entonces tenemos el balance general, tenemos el estado de resultados y el flujo de caja. Adicioné una hoja que se llama variables. En esta hoja vamos a encontrar unas constantes como es el aumento del salario mínimo para los próximos 5 años, cuál va a ser, cuál va a ser el indicador del IPC para los mismos periodos, los intereses efectivos anuales que cobra en promedio una entidad financiera, cuál es el costo de oportunidad que tiene el dinero de un inversionista o el dinero de ustedes mismos, cuáles son los rendimientos financieros por tener el dinero tanto en una cuenta de ahorros o en un CDT o en una cartera colectiva, cuál es la carga prestacional, que aquí vemos el detalle y a la final nos da una carga del 1.52%. Para los proyectos que van a hacer inversiones en propiedades y vehículos, esto genera una carga tributaria. Entonces está el impuesto predial, el impuesto de vehículos y a su vez las tasas de depreciación anual que tiene tanto las construcciones, tanto los equipos de oficina, tanto la depreciación del equipo de cómputo como la depreciación de los vehículos. Adicional, recuerden que los ingresos que obtengan en cualquier jurisdicción de Colombia, bien sea Bogotá, bien sea Cúcuta, bien sea Medellín o cualquier otra ciudad, están sujetos a pagar una tarifa de industria y comercio por los ingresos que se generen en cada jurisdicción. Para los servicios, en la ciudad de Bogotá está grabado con la tarifa de el 9.66 por mil y para la actividad comercial está grabada con el 11.04 por mil. Si estamos en la ciudad de Cúcuta, pues habría que consultar cuál es la tarifa que aplica para esa ciudad. Adicional, la financiación del proyecto, si se va a hacer vía bancos, vía particulares o vía inversionistas, pues he fijado un plazo de 5 años, que ustedes lo pueden modificar si es más largo o más corto. Y a los proyectos que están en dólares, pues se adicionó la TRM, la cual ustedes pueden actualizar a un precio de 3.000, 2.900 o 3.100 según consideren. El cálculo de las variables se utilizó el método de los mínimos cuadrados partiendo del histórico de los últimos 7 años, tanto del IPC como el aumento del salario mínimo, para de esta manera proyectar cuáles serían los porcentajes de los siguientes 5 años y de esta manera hacer el cálculo automático en las proyecciones financieras. Ahora vamos a mirar la hoja de descripción. La hoja de descripción, con esta podemos alimentar tanto el balance general como el estado de resultados como el flujo de caja. Recuerden que al Mintic y al programa Emprende con Datos tenemos que entregarle solamente la hoja de estado de resultados y el flujo de caja. Entonces, armando esta hoja podemos estructurar los entregables. Entonces, primero vamos a partir de los ingresos, luego vamos a partir de los egresos. Los ingresos se dividen en actividades de inversión, o sea, acá vamos a colocar las compras que se van a realizar durante los próximos 5 años, tanto de construcciones y edificaciones, equipo de oficina, equipo de computación, vehículos y demás activos fijos. En la parte de ingresos se dividen en ingresos por inversión, que hace referencia a los aportes de capital de los socios, la financiación con bancos nacionales,
con bancos del exterior y préstamos con particulares. Adicional, la financiación de inversionistas. O si el proyecto en algún momento va a tener una subvención del gobierno. Una subvención del gobierno es cuando una entidad del Estado les hace un aporte en dinero, el cual no es reembolsable. Cuando ustedes presentan su proyecto a una cofinanciación de Colciencias, de Impulsa, de Fondo Emprender o de cualquier ministerio que tengan la convocatoria vigente, las cuales por participar su proyecto y si cumple con los lineamientos y finalmente les hacen un desembolso y ustedes cumplen con la ejecución pactada, este dinero no es reembolsable. Entonces durante los 5 años ustedes colocan este dinero. Luego viene la parte de los ingresos operacionales. Estos ingresos operacionales, acá lo que van a colocar es la descripción de los servicios que van a ofrecer de acuerdo a su modelo Canvas que trabajaron en las mentorías anteriores en el cuadrante número 9, el cual es fuentes de ingreso. Entonces, si ustedes colocaron, aquí por ejemplo está suscripciones individuales, asesorías virtuales, suscripciones corporativas, publicidad, cualquier rubro de ingreso que se les ocurrió, lo deben colocar acá. Y otro concepto que se llama ingresos no operacionales. Esto hace referencia a los ingresos obtenidos que no hacen parte del objeto social de su proyecto. En este caso, en otras ventas, podemos colocar si ustedes van a hacer tercerización de procesos para otras aplicaciones o para otras empresas o para otros proyectos, que no hace parte de su core business de su proyecto. Ingresos financieros se calcula automáticamente de acuerdo al dinero que permanezca en el banco. Se va a calcular una rentabilidad mínima en cada periodo. Arrendamientos, comisiones, honorarios, servicios, hace referencia a otros ingresos generados por los activos fijos que ustedes compren. En la parte de venta de PPE, quiere decir venta de propiedad, planta y equipo. Esto hace referencia a los activos fijos que ustedes compraron inicialmente. En periodos futuros posiblemente los vayan a vender para comprar unos nuevos o unos activos diferentes. Esta venta pues les va a generar un ingreso y ese ingreso puede que les dé una utilidad o una pérdida dependiendo de la depreciación que se haya generado hasta la fecha de venta. Recuperaciones hace referencia a la cartera castigada que se logre recuperar en periodos futuros. Y las indemnizaciones son los pagos que hacen las EPS o las ARL por las incapacidades mayores a 2 días de los empleados que tengan a cargo o de las licencias de maternidad o licencias de paternidad. Adicional, si ustedes van a tomar cualquier tipo de seguro, bien sea de robo, incendio, terremoto, todo riesgo de vehículos, de cumplimiento de contratos o seguros de vida colectivos, en el momento que se sustituya un siniestro, pues la compañía de seguros les va a reconocer un dinero. Ese dinero pues se colocaría en los periodos siguientes. Entonces, en la cantidad, ustedes van a colocar el número de suscripciones, por decir en este caso, o el número de clientes o el número de contratos que ustedes van a tener mensualmente. Entonces, por ejemplo, decimos que ustedes van a tener 100 suscripciones mensuales y que cada suscripción va a costar 15.000 pesos. Quiere decir que en el año voy a tener 18 millones de ingresos por este concepto. Asesorías virtuales, ustedes pueden decir que van a tener 10 asesorías mensuales y cada asesoría va a costar 250.000 pesos. En el año van a tener 30 millones de ingresos. Para el año 2 y siguientes, ¿qué debo hacer? Entonces, de acuerdo a las estimaciones que ustedes mismos han hecho de una tasa de crecimiento utilizando un modelo de mercado, una tasa matemática o un modelo matemático cualquiera, ustedes van a proyectar.
Entonces, si para el año 1 vendían 100 suscripciones mensuales, digamos que para el año 2 van a doblar esa cifra y van a tener 200 suscripciones. Entonces acá el modelo lo que hace es que intrínsecamente va a tomar el valor del año anterior y le va a hacer un incremento del IPC. Quiere decir que ustedes deben estar vendiendo esa suscripción en 15.911, que es el aumento del IPC proyectado para el año 2. De igual manera, para el siguiente concepto, pueden decir que 15 asesorías mensuales. Y así sucesivamente ustedes van colocando en los demás periodos. Si necesitan insertar más conceptos, simplemente se paran en el último e insertan los campos que necesiten y lo que hacen es copiar las fórmulas. Y de esa manera copian todos los conceptos que necesiten. Entonces así funciona para ingresos. Ahora lo que deben hacer es qué recursos físicos necesitan para operar. Si van a ser propios, si los van a adquirir, pues deben relacionarse en actividades de inversión. Entonces necesitan comprar una oficina, necesitan comprar muebles, necesitan comprar equipos de oficina, necesitan comprar computadores normales, necesitan comprar computadores de programador, necesitan hacer el tema de cableado estructurado, las líneas telefónicas, si necesitan comprar vehículos, lo van relacionando acá. Entonces, digamos, en el tema de computadores, que todos los equipos deben tener. Entonces un computador normal puede estar entre 1.500.000 a 2.500.000, entonces colocan cuántos equipos necesitan, digamos 5 equipos, y cada equipo tiene un costo de 2 millones de pesos. ¿Listo? Un computador de programador, digamos, necesitan 3 equipos y cada equipo tiene un costo de 5 millones de pesos, entonces lo van relacionando acá. El cableado estructurado, las líneas telefónicas, pues ya depende del tipo de oficina que van a conseguir. Hay modelos de coworking donde ya les entregan absolutamente todo, lo único que tienen que llevar son los computadores y nada más. O si van a alquilar una oficina que solamente les entregan el espacio vacío, pues ustedes tendrán que comprar los muebles o arrendarlos, comprar los equipos o arrendarlos y hacer el tema del cableo estructurado de las líneas telefónicas. Entonces deben colocar esos valores en la inversión inicial. Ahora, la pregunta que me han hecho los equipos anteriores. Pero es que para iniciar yo no necesito todo eso. Sí, es cierto. Entonces, piensen que todos están en el año 5 y que sus proyectos ya tienen una etapa de maduración bastante buena y que están generando unos ingresos muy importantes. Piensen en todos los recursos que van a necesitar dentro de 5 años para generar esos ingresos. Y relacionen en esta parte. Aquí pueden insertar todo lo que necesiten, pero puede que en el año 1 no van a comprar, en el año 2 tampoco lo van a adquirir, solo hasta el año 3 es que van a necesitar ese tipo de equipos. Entonces aquí, donde relacionarían la inversión que van a realizar, recuerden que todo lo que se inserte deben hacer con un copiado de fórmulas y les va a calcular. De esa manera, si tú ves en que todos están aquí parados en el año 5, y en el año 5 pues van a estar generando unos ingresos muy importantes de acuerdo a sus proyecciones. Entonces de esa manera van a necesitar una serie de recursos para poder generar los ingresos. Esos recursos son los físicos, pero también hay otro concepto que vamos a ver a continuación, que es lo que se llama el costo de ventas. El costo de ventas son todos aquellos egresos que van directamente relacionados con la obtención del ingreso. Y se divide en costo fijo y costo variable. El costo variable depende del ingreso en una progresión directamente proporcional. Es decir, que si vendo 0 pesos, mi costo variable es 0 pesos. Pero si vendo 10 pesos, mi costo variable puede que sean 7 pesos. Entonces deben determinar en su proyecto
Si van a tener tema de costos variables, por ejemplo, que necesiten contratar a otra compañía para que les haga un tema de tercerización de algunos procesos. Pero en la medida que ustedes van generando ingresos, pues van contratando a esta empresa, entonces ustedes pueden colocar un porcentaje, digamos un 50, un 60, un 70% o cualquier porcentaje que vaya en relación en función con los ingresos. Y aquí pueden adicionar los demás conceptos. Por ejemplo, si su servicio va acompañado de una parte física, digamos tiene una aplicación, pero a su vez tiene una parte didáctica donde necesitan entregar unos materiales, pues cada vez que se venda una suscripción van a necesitar entregar un material. Entonces, ¿cuál es el costo de ese material? Entonces, por ejemplo, si arriba ustedes colocaron 100 suscripciones y cada suscripción va acompañada de 100 materiales, pues aquí en materiales van a colocar las mismas 100 y que cada material me cuesta 3.500 pesos. De esa manera, entonces va en consonancia. Lo mismo que yo coloque en generación de ingresos, debe ir en mi costo variable. Pero puede que algunos proyectos no tengan tema de costos variables, pero más bien tienen tema de costos fijos. En tema de costos fijos, entonces tenemos el dominio, el hosting, la tercerización de algunos procesos donde hayan contratado a otras empresas para que les hagan un tema puntual, el cual no dependa del ingreso. El costo fijo, vendan o no vendan ustedes, siempre van a tener que pagar ese valor. Por eso es que el dominio, el hosting, va en costos fijos. Porque ustedes montan su desarrollo en el hosting y tienen un dominio donde los van a encontrar, pero si no venden nada, da igual, tienen que pagar ese valor. Adicional, aquí ustedes pueden adicionar todos los recursos que consideren como costos fijos y que se necesiten para generar el ingreso. Pueden adicionar los que consideren necesarios. Y tenemos el tema de la mano de obra o la nómina. Eso va aparte. El costo del personal operativo. Pues aquí pueden colocar los diseñadores, los programadores, los líderes técnicos, los asistentes técnicos, los de soporte técnico, todas las personas que necesite su proyecto, pero que están directamente involucrados en la operación. Por ejemplo, el gerente no hace parte de la operación, el asesor comercial no hace parte de la operación, el asistente contable no hace parte de la operación. Son todos aquellos cargos que interactúan directamente con la prestación del servicio. Entonces aquí relacionan, por ejemplo, un líder técnico, van a necesitar un líder. Y aquí tienen que colocar salarios de mercado. Entonces puede que ustedes van a pagar 2 millones de pesos, por ejemplo. Acá al lado lo que hace es multiplicar la cantidad de personas de ese cargo por el básico. Ese sería el valor básico. Y le va a incrementar la carga prestacional. Esta carga prestacional, recuerden que viene en la hoja de variables donde dice carga prestacional que está en el 1.52%. Entonces aquí automáticamente les va multiplicando por la carga prestacional y les va a colocar cuánto les cuesta a esa persona en el año. Y de esa manera les va calculando. Ahora lo que me dicen, no, pero es que toda esa gente para el primer año no la necesito. Solamente vamos a trabajar las 4 o las 3 personas del equipo. Listo. Recuerden nuevamente, párense en el año 5 y determinen cuántas personas van a necesitar para el año 5 estar generando esos ingresos que están proyectando. Entonces así pueden poner todos los cargos que quieran, pero entonces listo, en el año 1 no lo necesito, pues pongo nada, en el año 2 tampoco lo necesito. En el año 3 voy a necesitar un líder técnico, listo. Entonces aquí recuerden que a partir del año 2 en adelante pues tiene una formulación implícita. Entonces aquí parte del año anterior, entonces como no hay nada, aquí es donde yo coloco los 2 millones de pesos. Y ya para el año 4, entonces simplemente le coloco la cantidad, me lo calcula automático. Y en el año 5 lo mismo. Entonces, por ejemplo, ven la diferencia. Si para el año 3 le iba a pagar 2 millones de pesos, para el año 5 le estoy pagando 2.300.000 de acuerdo a los incrementos
del IPC y el salario mínimo. De esa manera se hace el ejercicio en el costo de ventas. Luego tenemos dos conceptos adicionales que ya no tienen que ver con la generación del ingreso, sino que son gastos fijos o gastos variables, de acuerdo pues a la necesidad que tenga mi proyecto. Los dividimos en gastos de administración y gastos de ventas. Los gastos de administración es todo lo asociado a una oficina. Entonces tenemos gastos de personal, así como expliqué anteriormente, ustedes colocan todos los cargos que necesiten. Ahí se pueden colocar gerente, auxiliar, secretaria, contador, gerente financiero, gerente de talento humano, gerente operativo, abogado, todo lo que ustedes consideren para el año 5. Recuerden, piensen en el año 5. Solo que en el año 1 no lo tengo, en el año 2 no lo tengo, en el año 3 no lo tengo, en el año 4 es cuando yo necesito un abogado de planta, porque los servicios jurídicos o los servicios contables pues yo los puedo contratar a medida. Entonces en el año 3 digamos, necesita un líder financiero, un gerente financiero. Entonces en el año 1 nada, en el año 2 nada, en el año 3 voy a contratar uno y le voy a pagar 3.500.000. Listo. Ahí me calcula la carga prestacional para el año 4 y para el año 5. Ahí me calcula. Ahora, si ustedes tienen contemplado un tema de bonos de utilidad neta, por ejemplo, que su proyecto a partir del tercer año es cuando genera utilidades, pero ustedes quieren hacer partícipes a sus empleados de una parte de estas utilidades, entonces esas se calculan y se determina un porcentaje, el 5, el 10 o lo que ustedes consideren conveniente, y lo reparten en partes iguales para todos los empleados. Entonces ese valor pues lo van colocando en cada uno de los periodos manualmente. ¿Qué más tenemos en gastos de administración? Entonces tenemos el tema de honorarios. Recuerden, la asesoría jurídica y la asesoría contable. Aquí pueden adicionar asesoría contable. Entonces, si no quieren contratar un contador de planta, pues pueden contratar una firma de contadores o un contador independiente para que les ayude con el tema de los impuestos, los estados financieros y la contabilidad en general. Y lo pueden contratar por un valor mensual, desde un salario mínimo en adelante hasta lo que consideren necesarios. Entonces, necesariamente van a necesitar un contador para presentar los impuestos y desde el año 1 lo requieren. Entonces pueden colocar aquí una firma de contadores y le van a pagar 800.000 pesos el primer año. Aquí siempre hace un copiado de fórmulas. Para el año 2, como ya creció un poquito la operación, entonces le van a pagar 1.200.000. Hacer un copiado de fórmulas y así sucesivamente por todos los periodos. Si su compañía en el futuro va a vender más de 2.100 millones de pesos anuales, van a necesitar contratar un revisor fiscal, que es una normativa impuesta por la misma ley. Entonces puede que en el año 1 no, en el año 2 no, en el año 3 superaron los 2.100 millones de ingresos. Entonces en el año inmediatamente siguiente tienen que contratar un revisor fiscal y que les va a cobrar mínimo 2.500.000 pesos. Pues ahí está el costo. Luego lo pueden seguir manteniendo el mismo valor, entonces simplemente se va haciendo el incremento. El tema de impuestos, entonces todas esas zonas sombreadas es porque lo calcula automáticamente. Entonces si compraron la oficina, pues les va a calcular el impuesto predial. Si compraron vehículos, le va a calcular el impuesto de vehículos. Si mueven dinero en el banco, les va a calcular el 4 por mil. Y acá les va a calcular el IVA descontable por todos aquellos conceptos que tienen IVA. Si van a hacer gastos de relaciones públicas o de restaurante, pues les va a calcular el impuesto al consumo. ¿Qué más conceptos tenemos? Tenemos el tema de arrendamientos. Si no van a comprar la oficina, pues necesariamente tendrán que arrendar un espacio, bien sea desde una hora hasta todo el mes completo, de acuerdo al modelo que ustedes escojan. Entonces aquí tienen que colocar cuánto vale mensualmente y calcula el año completo.
Que no van a comprar muebles, los pueden alquilar, perfectamente los pueden relacionar acá. Ahora tenemos el tema de los seguros, que estamos hablando que pueden tener seguros de cumplimiento, de vida colectiva, incendio, terremoto, cualquier tipo de seguro. Entonces, si tienen contemplado eso en su proyecto, lo pueden relacionar. Ahora el tema de los servicios. En los servicios tenemos aseo, suministros de cargos temporales, o sea, si no los quieren contratar directamente por nómina, pues pueden contratarlos a través de una empresa de servicios temporales, las cuales pues les van a cobrar el valor del cargo más un 10% por encima. Si necesitan servicios de asistencia técnica, los servicios de acueducto, energía eléctrica, gas, teléfono, internet, celular. Por el celular, aquí relacionan cuántos de celulares necesita su empresa. No, pues 5 celulares y cada plan vale 100.000 pesos. Entonces, ¿cuánto les cuesta los celulares al año? 6 millones de pesos. Y se van a mantener con el mismo plan todos los años, entonces simplemente se va incrementando de acuerdo al IPC. Va relacionando los 5 celulares en los siguientes periodos y le va calculando el valor. Ahora, los gastos legales, todos necesitan este rubro. Mínimo en el registro mercantil cuando vayan a constituir su empresa, o si ya la tienen constituida, pues anualmente les vale un costo de renovación de la matrícula mercantil. Si van a crear una marca, les recomiendo que hagan el registro de marca. Eso ya lo debían haber visto en otras mentorías legales o relacionadas. Pues eso tiene un costo en la Superintendencia de Industria y Comercio. Si necesitan temas de licenciamiento o de trámites, también necesitan relacionarlo, y si necesitan gastos notariales, pues necesariamente el tema de contratos, autenticación, formalización, necesitan incurrir en ello. Ahora, si la oficina de ustedes es propia o los equipos de oficina son propios, pues van a incurrir en los gastos de mantenimiento y reparaciones que tienen que provisionar de acuerdo pues al uso que le vayan a dar. Lo mismo el tema de las instalaciones eléctricas y los arreglos locativos, si están contemplados dentro del contrato de arrendamiento o si son propios. Gastos de viaje. Estos gastos de viaje son para el personal administrativo. Si ustedes tienen que salir a vender su proyecto a otra ciudad del país, pues van a incurrir en hoteles y restaurantes, pasajes aéreos y pasajes terrestres. Entonces tienen que estimar cuál va a ser el gasto que se va a tener mensualmente, multiplicado por 12 para calcular el año y para los demás periodos. Ahora el tema de las depreciaciones. Si ustedes adquirieron los activos fijos propios, entonces esta adquisición no se considera un gasto en el mismo periodo donde se compra, sino que se considera una inversión. Pero esta inversión está sujeta a un deterioro en el tiempo, que lo reconocemos como depreciación. Entonces vamos a la hoja de variables y aquí ustedes ven depreciación construcciones, equipo de oficina, equipo de cómputo, vehículos. ¿Dónde están las tasas de depreciación? Fiscales, o sea, lo que la norma permite depreciar fiscalmente. Que contablemente pues se manejan otros tipos de vidas útiles, es totalmente válido. No, que la norma, por ejemplo, dice que los equipos de computadores se deprecian en 5 años. Pero ustedes dicen, no, 5 años es mucho tiempo. Para mí un equipo computador dura 2 años, entonces pues simplemente le colocan 1 dividido en 2 años y le va a calcular una tasa del 50% anual. No, que la oficina, equipo oficina 10 años es mucho. Yo la oficina máximo lo va a tener 4 años, listo, perfecto. Le va a calcular una tasa del 25%. Que los vehículos que a 10 años es mucho. Yo los voy a tener al máximo 5 años, no hay problema. Se cambia en esta parte y aquí pues les va a calcular la depreciación anual. Y finalmente tenemos el rubro de diversos. En diversos encontramos todos los conceptos que no están anteriormente. Entonces tenemos gastos de representación legal y casinos y restaurantes muy similar. Entonces, si el gerente del proyecto o los líderes del proyecto tienen que hacer temas de relaciones públicas, de invitar a almorzar a clientes importantes, de invitar a almorzar a funcionarios públicos importantes, pues tienen que
proyectar cuánto van a necesitar anualmente o cuál va a ser su presupuesto en este rubro. Si van a suscribirse a libros, periódicos o revistas, pues lo relacionan acá. Obviamente van a tener un tema de elementos de aseo y cafetería. Obviamente van a tener un tema de papelería y fotocopias. Y si se van a movilizar en vehículos de la empresa o vehículos de terceros, que pueden ser de los vehículos de los mismos socios del proyecto, pues van a incurrir en tema de combustible y lubricantes que deben relacionar. O por el contrario, si se van a movilizar en transporte público, pues tienen que relacionar el tema de taxis y buses. Y el tema de parqueaderos, si se van a movilizar en vehículos. Hasta ahí terminamos el tema de gastos de administración. Ahora vamos con el tema de gastos de ventas. Entonces son todos los gastos incurridos para poder vender. E iniciamos con los gastos de personal. Las personas que están en este rubro son los vendedores y su líder. Entonces pueden colocar todos los asesores comerciales, vendedores, como le quieran nombrar, van en esta parte del archivo. Ellos trabajan por un básico que ustedes colocan, digamos aquí van a un asesor comercial, van a necesitar dos asesores y les van a pagar un básico. Listo. Pero recuerden que ellos se mueven es por comisiones. Pues aquí yo les coloqué una comisión del 3.29% porque más prestaciones sociales del 50% da una comisión por venta del 5%, que es lo más usual. Entonces aquí intrínsecamente pues ya está multiplicado por el 3.29% para todos los años. Pero ustedes van a pagar más o menos, pues lo pueden modificar acá. Y tenemos nuevamente pues un tema de bonos por utilidades. Eso no es que lo tengan que hacer, pero el tema de las comisiones sí va. Si sus vendedores van a ganar comisiones, que es lo más sensato. Ahora el tema de impuestos. ¿Qué impuestos tengo por vender? Tenemos el impuesto de industria y comercio, que lo habíamos mencionado acá, donde dice las tarifas de ICA. Esta tarifa recuerden que es de la ciudad de Bogotá, si es de otra ciudad pues tienen que modificarlo acá. Entonces aquí calcula, de acuerdo a lo que yo venda, me va a calcular por el ICA y la tarifa y el gasto anual. Adicional, si ustedes van a utilizar publicidad exterior, bien sea en su oficina, en vehículos propios o de terceros, en vallas publicitarias o en cualquier tipo de se entienda por publicidad exterior, deben pagar un sobrecargo de industria y comercio que se llama impuesto de avisos y tableros, que corresponde al 15% del impuesto de industria y comercio. Ahora, para generar ingresos, aparte de los vendedores, para poder generar todos estos ingresos, aparte de mis vendedores, necesito hacer mucha publicidad, bastante publicidad. Y en sus proyectos esto debe representar un rubro muy importante que debe estar entre el 15 al 30% de los ingresos, para que se considere que están haciendo muy buena inversión en publicidad o que tienen un buen presupuesto en publicidad. Entonces, ¿qué se entiende por publicidad? Los gastos de lanzamiento del proyecto, publicidad en televisión, publicidad en medios escritos, publicidad en medios radiales y la publicidad digital y cualquier otro tipo de publicidad que consideren pertinente. Entonces en este campo deben relacionar el valor que van a gastar mensualmente. Recuerden que todos los cálculos los debemos hacer anualmente, pero que los dividimos mensualmente para que los pueda calcular correctamente. Entonces el tema de lanzamiento, voy a gastarme 5 millones de pesos. El tema de lanzamiento. Y voy a hacer solamente publicidad digital. Para esto voy a asignar 25 millones de pesos el primer año. ¿Listo? Para el segundo año lo voy a subir a 50. Perfecto. Para el tercer año lo voy a subir a 100 millones de pesos. Entonces está perfecto. Así es como deben hacer el presupuesto de publicidad de cualquiera de los medios publicitarios. Ahora, sus vendedores deben viajar a otras ciudades a conseguir los clientes que necesita su proyecto para cumplir las metas de ventas que se han propuesto.
Entonces también incurren en gastos de mantenimiento, en gastos de manutención, perdón, alojamiento, pasajes aéreos y pasajes terrestres. Y finalmente tenemos un rubro que se llama gastos no operacionales. ¿Qué quiere decir? Son los gastos financieros y gastos extraordinarios que genera el proyecto. Entonces, los gastos financieros tenemos los gastos bancarios. Recuerden que por tener una cuenta de ahorros o corriente o cualquier producto financiero, eso te genera unos gastos fijos. Entonces, si tienen una cuenta de ahorros, les cobran la cuota de manejo, 10.000 pesos, más el portal empresarial y su respectivo token, 60.000 pesos. Mínimo, ahí les está generando 70.000 pesos mensuales. Ahora, si tienen cuenta corriente, pues les va a generar el tema de chequera, cuota de manejo. Entonces deben estimar cuál es el valor de esos gastos bancarios. Y en el tema de los ingresos, entonces si ustedes van a hacer suscripciones, tema de suscripciones o tema de pagos que involucren una plataforma de recaudo empresarial, por ejemplo PayU o PayPal o cualquier plataforma de recaudo, estas plataformas cobran una comisión de acuerdo a los dineros recaudados, que aquí yo lo estimé en el 3.29%. Eso puede ser más o menos de acuerdo al tipo de plataforma, y que ustedes lo pueden modificar aquí manualmente como lo quieran hacer. Entonces esto, recuerden que va directamente relacionado con el tipo de ingreso que me genera un recargo en línea. Entonces, por ejemplo, aquí lo relaciono a los ingresos operacionales, pero lo puedo relacionar directamente, digamos, solamente a tema de suscripciones individuales o asesorías virtuales o cualquiera, o inclusive dos. Inclusive que es solamente este más este. Lo divido en 12 y lo multiplico por el porcentaje, me da el cálculo mensual. Aquí le coloco 1 y me da el cálculo anual. Y así lo proyecto para todos los periodos. Revisando obviamente pues de cuáles celdas es que me trae el valor. Entonces, en gastos financieros tenemos los gastos bancarios y la comisión de recaudo. Eso es lo mínimo que tienen. Pero si ustedes se van a financiar con terceros, bien sea bancos o particulares o inversionistas, estos me van a cobrar una tasa de interés. Y esa tasa de interés yo la coloqué aquí en variables. Interés bancario efectivo anual, entonces está una tasa del 18,25%. Que ustedes dicen, no, esa es más barata o más cara, pues acá la pueden modificar. Y aquí les va a calcular. Lo que hace es tomar el saldo del capital que me aportaron, lo multiplica por la tasa efectiva anual y lo divide en 12 para saber el gasto mensual de intereses. Y a su vez el cálculo anual. Para los siguientes periodos lo que hace es ir restando el saldo. Y adicional de los intereses, debo hacer unos pagos a capital. Esos pagos a capital pues me generan unos egresos. Entonces, pagos a capital de bancos. Recuerden que yo estimé aquí en las variables, lo coloqué a 5 años, que ustedes pueden modificar si es más o menos. Y aquí me estima lo que tengo que pagar en el año 1 y siguientes. Y está el pago de dividendos. Entonces, si su proyecto empieza a generar dividendos y eso es por lo que ustedes se han esforzado tanto, pues es momento de
cobrar los frutos. Entonces puede ser en el año 3 o en el año 4 o en el año 5 donde ustedes van a repartirse unos dividendos, dependiendo de qué, del flujo de caja que vayan teniendo en su proyecto y que ya la vamos a mirar. Y tenemos finalmente unos rubros que llaman gastos extraordinarios. Entonces, si en algún momento van a tener demandas judiciales o demandas fiscales por impuestos, pues van a tener que cubrir unos gastos extraordinarios que bien sea que lo pueden provisionar o lo pueden dejar en blanco. Y gastos diversos por demandas laborales, demandas de incumplimiento, indemnizaciones. Así como yo al comienzo les mostré en ingresos no operacionales, tema de indemnizaciones y recuperaciones, también lo puedo tener como gasto cuando me lo cobran a mí. Cuando me toca pagar indemnizaciones, multas, sanciones, litigios. O si ustedes van a hacer donaciones, recuerden que las donaciones tienen un componente tributario muy importante donde ustedes lo pueden deducir en impuestos. Por ejemplo, si en el año 1 van a tener una utilidad de 100 millones de pesos, les tocaría pagar 34 millones de pesos de impuesto de renta que corresponde al 34%. Pero ustedes pueden bajar este impuesto al hacer donaciones hasta en un 25% del mismo impuesto. Por ejemplo, de estos 34 millones, pueden descontarse hasta 8.500.000 pesos por parte de donaciones, pero tendrían que donar los mismos 34 millones de pesos de impuestos. Entonces, esos 34 millones los donan a una entidad sin ánimo de lucro y se descuentan 8.500.000 pesos del impuesto. Entonces ya corresponde a un tema netamente con los contadores para que les asesoren cómo es el tema de los impuestos y cómo puedo bajar el pago de mis impuestos haciendo donaciones, aplicando deducciones o aplicando descuentos tributarios. Y acá en el formato tengo total de egreso en efectivo. Aquí lo que me muestra, acá no me va a mostrar la utilidad. Aquí lo que me muestra son los movimientos de dinero, iniciando por los aportes de capital más los ingresos menos las actividades de inversión menos el costo de ventas menos los gastos de administración menos los gastos de ventas menos los gastos no operacionales y me da un flujo neto de dinero. Acá me está dando negativo. Quiere decir que mi inversión inicial debe ser de 400, por lo menos 430 millones de pesos. Pues en este caso, aportes propios de capital, coloco 430 millones de pesos. Y quiere decir que si yo alimento mi proyecto con esta inversión inicial, al final tendré un flujo neto de 1.296.000 pesos. Pero no me quiero arriesgar. Es un flujo de caja muy apretado y de pronto voy a tener problemas para pagar mi nómina o mis proveedores. Entonces me voy sobre lo seguro. Mi inversión inicial debe ser de 450. Entonces, ¿qué les quise mostrar con este ejemplo? Que primero yo parto de mis ingresos, mi inversión, mi costo de ventas, los demás gastos de administración, todo pensando como si fuera el año 5. Recuerden, como si fuera el año 5. Y de esta manera, si acá me da negativo, que obviamente les tiene que dar negativo, ese es el valor que vale, ese es el valor de la inversión inicial que necesita su proyecto. Pero recuerden, no hay que irse tan apretado, entonces yo voy a colocar unos 20 millones de más para que tenga un buen flujo de dinero y no tenga problemas para pagar. Entonces, en este ejemplo que hicimos aquí en el video, mi proyecto necesita 450 millones de pesos para funcionar. Listo. Y ya pues los demás periodos ustedes van viendo si necesitan hacer más recapitalizaciones o más financiación. Y en la parte de abajo del archivo entonces tenemos
el estado de resultados. El estado de resultados me trae mis ingresos, mi costo de ventas, me trae la utilidad bruta. Con esta utilidad bruta tengo que cubrir mis gastos de ventas, mis gastos de administración y mis otros gastos, y me va a quedar una utilidad operacional. Con esta utilidad operacional tengo que cubrir un componente financiero, bien sea a favor o en contra, y me da una utilidad antes de impuestos. Sobre esta utilidad antes de impuestos se calcula el 34% y me da mi utilidad neta. De esta manera entonces ya calculo mis rentabilidades y puedo estimar a partir de qué años empiezo a generar utilidades, y automáticamente se me alimenta el famoso BAN y TIR, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Entonces aquí el valor actual neto pues simplemente es que sea mayor o igual a cero, y que la TIR sea razonable. Recuerden que una TIR muy alta pues no genera como seguridad. Puede ser que el proyecto tenga unos valores mal calculados o que los costos estén subvalorados y los ingresos estén sobrevalorados. Recuerden que una TIR menor a un 50% está bien y mayor a un 10% está bien. Perfecto. Listo. Y ya con esto terminamos toda la parte de lo que hay que hacer en la parte financiera. Ya en la mentoría que van a tener conmigo, presencial o virtual, vamos a validar los valores que ustedes colocaron en cada rubro y diligenciamos el flujo de caja y el estado de resultados para entregar al Mintic. Listo, entonces espero que con este video hayan entendido un poco más cómo funcionaba el ejercicio para hacer mis proyecciones financieras de mi proyecto. No siendo más, los espero a los que hacen falta en la mentoría financiera presencial o virtual.